Muy buenos días a todos los seguidores en redes sociales del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Los saludamos desde las instalaciones del antiguo edificio de la aduana con una nueva sesión de la Cátedra Atlántico Barranquilla el día de hoy, 2 de junio, conmemorando una fecha importante como lo fue el inicio de la vida republicana en nuestra ciudad. Para conversarles y para hablarles un poco acerca de la importancia histórica de esta fecha, el día de hoy nos acompaña, como es habitual, el coordinador de la Cátedra Atlántico Barranquilla, el historiador Jorge Villalón Donoso. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Pues aquí haciendo algo de patria. Sí, señor. Un día muy especial, pero como decía un amigo, el secretario de la Academia Colombiana de Historia, líbrame, Dios mío, líbrame de las academias y de las epidemias. Bueno, que por ahora podemos comenzar con las epidemias, que nos libren de las epidemias. Sí, ¿no? A pesar de la epidemia y todo, si no hubiera existido la epidemia, seguramente a esta hora yo estaría como una vez lo estuve, creo que hace 2 años, con las fuerzas militares de Colombia y en la sección aquí de la brigada acá. Hicimos un lindo evento allá ¿dónde fue eso? Me estoy acordando yo. Ah, sí, en la base naval hubo un evento importante y yo hice una locución contando muy brevemente en 15 minutos lo que había ocurrido un día como hoy hace 2 siglos. Entonces, en esta vez, pues, claro, el gobernador, el alcalde, los secretarios de cultura están muy ocupados con problemas de cómo sobrevivimos las instituciones a esto, ¿no? También en tu caso. Entonces, de todas maneras, creo que es importante que el Archivo Histórico del Atlántico y la CLENA, la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, pues exista por lo menos un evento como este para recordar tan importante día. Juan Pablo. Así es, Jorge. Entonces, bueno, te cedo el espacio, Jorge, y los dejo con nuestro coordinador de la cátedra, el historiador Jorge Villalón Donoso. Muy bien. Bueno, los saludo a todos ustedes. Me alegro mucho de que los que estén presentes acá y también los que se van a conectar con posterioridad esta tarde, mañana o la próxima semana, o no sé. Bien. Entonces, esta sesión de hoy fue pensada hace apenas una semana, ¿sí? Por primera vez hacemos esto, por primera vez que un día viernes hay una cátedra Atlántico Barranquilla, y es porque lo habíamos hecho siempre, esa celebración de este día, como una actividad de la Academia de Historia de Barranquilla. También hemos colaborado nosotros como CLENA, ¿no? Sí. Y hay que conmemorar este día, y es un día que quedó en la oscuridad de la historia, ¿no? Quedó en el pasado, ¿no? Y casi nadie se acordaba, ¿no? Por supuesto, en los círculos de los historiadores que se ocupan de Colombia y de la región Caribe y de Barranquilla en particular, ya para mí la fecha es muy familiar desde hace unos 30 años, cuando inicié mi amistad con José Agustín Blanco Barros, que en paz descanse, ¿no? Murió el 2016. Entonces ya me es familiar la fecha, 12 de junio. El año pasado hablé incluso con Eduardo Verano de la Rosa y quedamos en hacer algo, pero siempre la urgencia, ¿no? De los gobiernos nacionales, locales, no se pudo hacer nada. Y pensamos hacerlo esta vez sí, porque esta vez se cumplen 200 años. ¿200 años de qué? Me imagino que en alguna oportunidad esta fecha va a ser conmemorada en todos los colegios, en todas las instituciones, ¿no? Como en Bogotá conmemoran el 7 de abril, el 7 de agosto. El 7 de agosto de 1819, o sea, el año pasado se cumplieron 2 siglos de eso, Bogotá hizo un acto impresionante.
con las fuerzas militares, hicieron una representación de cómo fue la batalla de Boyacá, porque la batalla de Boyacá dio inicio a la vida republicana en Bogotá. En los momentos en que, o sea, el 7 de agosto de 1819, Bogotá se establece como la capital de la República de Nueva Granada, ¿no? Estaba naciendo la vida republicana, pero desde el 7 de agosto en adelante, ya Bogotá no tiene nada que ver con España. Las autoridades legítimas son las autoridades que surgen de la lucha de Santander, Bolívar, de el ejército libertador, Venezuela, Ecuador y Colombia juntos, y establecieron una nueva legalidad institucional, política, que es republicana. Hasta ese momento, Colombia era regida por la monarquía, con unas normas pues de administración muy distintas a la republicana. Sencillamente la Casa Real ordenaba y aquí se trataba de acatar y de cumplir, aunque no siempre se hacía, pero la autoridad legítima era la monarquía. Hubo un breve momento en Bogotá, en Colombia en general y sobre todo en Cartagena, que se llamó de manera equivocada la patria boba. Es decir, los primeros intentos de Colombia y también de América Latina, de muchas otras secciones como Chile, Argentina, etcétera, que se intentaron iniciar procesos republicanos. Hasta 1815, que los españoles, después del Congreso de Viena, de la restauración monárquica en Europa, iniciaron procesos de reconquista militar violenta de los territorios que estaban rebeldes, sobre todo Caracas, Cartagena, ¿no? Santiago de Chile, ya Buenos Aires, y eso tuvo éxito. Vino Pablo Morillo y atacó los lugares más, en Colombia, por ejemplo, no, Morillo sencillamente se tomó Colombia nuevamente. Aquí el poder colonial español o no colonial, el poder español monárquico, se restableció totalmente en 1815-16, ¿sí? Y fue bastante dramático ese momento. A eso se le llama ahora la primera república en los términos del primer intento de algunas secciones del virreinato de Nueva Granada para establecer regímenes republicanos. ¿Ya? Entonces, eso fue en 1815, ya dedicamos una reunión para conmemorar ese día tan especial, ¿no? Entonces, pero ahora es distinto, porque ahora, el día de hoy, estamos conmemorando 200 años, 2 siglos, de que Barranquilla tiene, mal o bien, improvisado no, regular, mal, pero tenemos un marco jurídico republicano, ¿sí? Es decir, todas las autoridades que tenemos desde 200 años acá son personas que son nombradas de alcaldes, de gobernadores, ya toda la estructura administrativa de la nación colombiana es nombrada por la autoridad republicana, ya. Es decir, no hay un monarca eterno, sino que los dirigentes políticos van pasando por la administración. Entonces, desde ese punto de vista, pues nuestra fecha ahora es la conmemoración, me parece a mí algo de lo más importante. Espero el otro año haber sobrevivido a la pandemia y que estemos reunidos en la aduana en un gran acto cultural también, con las bandas y con representaciones teatrales, porque el momento, a esta hora, por ejemplo, a esta hora, estaban llegando las tropas del Ejército Libertador, estaban llegando a la Plaza de San Nicolás. Pues una Barranquilla que tiene que haber tenido 3.000 habitantes. Es decir, Barranquilla no alcanzaba a llegar ni siquiera a Murillo, ni a la 38, ni tampoco a la Olaya Herrera, ¿no?
sino que es lo que llaman ahora los estudiosos, como Juan Pablo Mestre y otras personas, el centro histórico le llaman, ¿ya? O sea, ese pequeño pedacito en donde todavía no existía ni siquiera el Paseo de Bolívar. Era un conglomerado, era un caserío insignificante desde el punto de vista cuantitativo. Eran 3.000 personas agrupadas ahí al lado de una ciénaga, que después ahora es un caño, ¿no? En ese momento todavía en la calle 30, si uno se paraba en Intendencia Fluvial o en la calle 30, donde está el mercado, lo que tenía al frente era, había como una loma, ¿sí? Y luego venía una ciénaga. Y al fondo, allá al fondo, pues estaban los mangles y estaban otros árboles y venía una zona y después venía el río Magdalena, ¿no? Ese era el escenario, por decirlo así. Entonces, a esta hora hay que imaginarse a las tropas del Ejército Libertador entrando a la Plaza de San Nicolás en medio de diría un barranquillero, en medio de un carnaval. Los relatos que tenemos cuentan pues que hace 200 años a esta hora había bastante alegría, mucho entusiasmo de la gente, ¿no? Recibiendo las tropas del Ejército Libertador. En ese grupo de soldados, oficiales, venían personas muy importantes, como ya lo vamos a mencionar más adelante, y podemos imaginarnos porque los irlandeses tenían unos trajes rojos muy especiales y tenían tambores y tenían flautas y trompetas. O sea, ese día fue una fiesta, y una fiesta que fue percibida por los habitantes de acá de una manera particular, ¿ya? Porque viendo la historia anterior, estamos en 1820. En 1820 ya Barranquilla tenía 5 años de estar bajo el dominio español. Después de haber tenido una primera república, ¿sí? Desde 1811, que los valerosos cartagineros se decidieron establecerse como una república, todavía no Colombia, sino República de Cartagena, ¿no? Después de Caracas, ¿no? Caracas y Cartagena estuvieron muy unidas en ese momento, están en el Mar Caribe, y Caracas y Cartagena, como están lejos de los virreinatos, ambas ciudades lejos de Bogotá, lejos de España, lejos de México, lejos del Perú. Curiosamente, esas son las marginales del Imperio Español desde el punto de vista del virreinato de Nueva Granada, que tenía su asiento en Bogotá. Entonces, Caracas primero, ¿ya? Y luego Cartagena, ¿no? El 11 del 11 del 11. Entonces, los profesores, los amigos, la gente que les gusta hablar de estas cosas, de la historia, el 11 de noviembre, el día 11 del mes 11 y del año 11 de 1800, ya Cartagena se declaró totalmente independiente de España y además no solo eso, no eligió o no pidió que trajeran un monarca, sino que de una vez decidieron elegir a un gobernante republicano. Es decir, no por sangre o por abolengo o por dinero o cualquier cosa, sino que fue el que la élite, los grupos más dirigentes, más dinámicos de Cartagena decidieron colocar entonces a un presidente. Y luego comienza Cartagena a constituir su espacio estatal, ¿ya? Como era la provincia de Cartagena, entonces se esmeraron y por eso vinieron a Barranquilla y a Soledad, a Barranquilla en 1813 y a Soledad en 1814, para declarar las villas, porque al declarar las villas, entonces ya hay autoridades civiles como alcaldes, es decir, Barranquilla tiene alcalde desde 1813 hasta 1815. Lo mismo Soledad en 1814, el 8 de marzo, hasta 1815. Ambas ciudades caen ante las balas y la metralla y los cañones de los españoles
en la batalla del 25 de abril de 1815. Esa fue nuestra primera república. Ya entonces Barranquilla tuvo por primera vez autoridades civiles y también lo que Adelaida Zurdiz ha investigado en detalle, que son las milicias. Las milicias las organizaron los propios Borbones a fines del siglo XVIII, 1890, 1900, comenzaron a organizar a civiles, a darles un entrenamiento militar, ¿no? Para en caso de cualquier urgencia. Entonces, de alguna manera, los habitantes de acá de Barranquilla, 3.000 habitantes, más o menos en aquella época, tenían que inscribirse y estaban con, digamos, como un ejército de reserva. En cualquier momento los llamaba el Imperio Español y los convocaba y ellos tenían que formarse para defender entonces el territorio ante cualquier amenaza de Francia, de Inglaterra, de cualquier potencia extranjera. Entonces, en ese periodo corto republicano, que tiene fechas de inicio y de término, a partir del 7 de abril de 1813 y Soledad el 14, el 8 de marzo, se constituyen aquí las primeras autoridades republicanas civiles bajo el manto de la capital de la República de Cartagena, ya que es Cartagena, la ciudad de Cartagena. Eso dura hasta el 25 de abril de 1815. Esa fue una experiencia maravillosa. Los habitantes de Barranquilla estuvieron sumamente contentos. Y luego vienen 5 años de regreso. Llega Pablo Morillo, Capmany, hemos hablado en otras ocasiones de esa batalla de Barranquilla, ¿no? Murieron muchos y no pudieron resistir al ataque de Santa Marta del Imperio Español. Valentín Capmany se llamó el encargado, el comandante de esa acción militar. ¿Sí? En circunstancias también tristes para la República de Colombia, porque Barranquilla y Soledad perdieron la batalla porque les faltaron artillería y también soldados. Y esa artillería y esos soldados estaban en manos del Castillo, el gobernador de Cartagena. Se peleó, tuvo un conflicto con Simón Bolívar y sobre eso se ha escrito bastante, no bastante, pero sí es sabido, ¿no? Y Simón Bolívar no pudo defender. Bolívar quiso venir a Barranquilla y Soledad para defenderla y luego atacar a Santa Marta, por donde tenía que entrar Pablo Morillo. Pero Simón Bolívar y del Castillo, Manuel del Castillo, no pudieron ellos ponerse de acuerdo. Tuvieron serios conflictos, Simón Bolívar temió por su vida y sencillamente se refugió en la montañita esa que queda en Cartagena arriba ya, me olvidé el nombre en ese momento, de una cosa religiosa, ¿no? Y miró desde lejos a la ciudad vieja, ¿no? Finalmente tomó la decisión ante la inminente llegada de Pablo Morillo y sus tropas sanguinarias, con todo su equipo y con toda su gente, se fue a Jamaica. Y ahí se acabó la primera república de Cartagena. Luego Pablo Morillo sitió a Cartagena hasta el 6 de diciembre, que no se rindieron los cartagineros. Entonces, esa batalla, ¿no?, terminó, y el resultado de esa batalla, de esa división de las fuerzas patrióticas por esos dos líderes importantes de la época, el jefe de la plaza de la República de Cartagena, Manuel del Castillo y Rada, y Simón Bolívar, ¿no?, fue lamentable esa división de los dirigentes. Bien, inicia entonces el periodo de la Reconquista. Los españoles se restablecieron totalmente las autoridades en Barranquilla. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Hasta hoy, día, pues, entonces el 12 de junio de 1820, ya en ese momento, en esos días, a esta hora, ya los españoles a esta hora ya iban huyendo a Cartagena, ¿no? Van huyendo por el camino, por la cordialidad, ¿no? Van huyendo a Sabana Larga y después de Sabana Larga van huyendo y finalmente todos se juntan en Cartagena, ¿no?
y los españoles se estuvieron en Cartagena hasta el 10 de octubre de 1821. Es decir, a esta hora, las fuerzas patrióticas de Simón Bolívar, entonces, llegan a Barranquilla y liberan a todos estos pueblos, ¿no? Pero después dejan quieto a Cartagena, ¿no? Simón Bolívar tenía otras opciones. Me contó el gran amigo, historiador, que en paz descanse, Juan Pablo Ginás Cuentas, ¿no? Presidente hasta el día que murió de la Academia de Historia de Barranquilla. Pues fui privilegiado de compartir una gran amistad con él, intelectual y también a nivel humano, ¿no? Es un gran personaje y un gran señor, y ya voy a leer algunos apartes de las cosas que él escribió. Conversando un día, viendo por qué Simón Bolívar, una vez que estaba liberada Barranquilla, y él llega acá después de la liberación de Barranquilla, no el día de hoy, sino que llega el 23 de agosto del mismo año 1820. Se supone que Simón Bolívar tenía que ir a Cartagena, a sitiar Cartagena y tomarse Cartagena, pero no lo hizo, porque en Sabana Larga se reunió con dos alemanes y con unos ingleses, unos franceses. Había un grupo de revolucionarios internacionales, románticos, ya gente que se enrolaba en aventuras revolucionarias, como en todas las épocas de la historia, incluyendo hoy. Y personas sencillamente que estaban acompañando a Simón Bolívar, interesados, los alemanes y los europeos, pues en romper el, el monopolio que tenía España de estos territorios, ¿no? En los momentos que ellos se aprestaban a iniciar procesos de desarrollo industrial y económico, comercial, comunicación, ellos estaban muy interesados en que estos países, estos territorios, desde México hasta Chile, Argentina, se liberaran de España para poder ellos ingresar acá y incorporarlos al sistema económico internacional que estaban haciendo por esos días. Esos alemanes les dijeron a Bolívar, mira, deja a los españoles ahí en Cartagena quietos, no te desgastes ahora porque eso va a ser muy difícil, porque no, eso es inexpugnable, la posibilidad pueden, Simón Bolívar se hubiera pasado 6 meses, no sé cuánto, ¿no? 4 meses, 3 meses, con los españoles y con el peligro que los españoles atacaran incluso. Lo convencieron, le dijeron, ándate para el sur, deja eso quieto, que Cartagena, no, ellos no pueden salir de las murallas. Así fue. Adelkreuz y otro señor alemán. Entonces él se fue a Turbaco y de Turbaco entonces ya se fue en una flechera, se fue hacia el sur y volvió, hizo otras cosas. Finalmente, Cartagena, es bueno recordar la fecha, el 10 de octubre, finalmente Cartagena, no hubo batalla, no hubo sitio a Cartagena, sino que unas escaramuzas hubo en 1821, en otra oportunidad podemos hablar más en detalle de eso. Entonces, los españoles se retiraron de manera pacífica, digamos, ¿sí? Ya vamos a leer. Los españoles se acordaron con Simón Bolívar, ¿no? Conversaron todo y decidieron tomar todos sus archivos, sus armas, y los soldados, los barcos, todo, y salieron desde Cartagena hacia La Habana. Y ahí se quedaron hasta 80 años después, hasta 1898, que Cuba se separó de España, ¿no? Entonces, estamos entonces en un día como hoy, hace 200 años, hace 2 siglos, y Barranquilla a esta hora bastante alborotada, ¿no? Me imagino los niños, y lo más probable es que haya habido música popular también. Los criollos, carnavaleros, seguramente sacaron sus tambores, sus flautas de millo. Yo me puedo imaginar, ¿no?, la fiesta que había en Barranquilla hace 200 años, ¿no? Porque especialmente Barranquilla apreció mucho y tenía memoria viva de la Primera República, es decir, del 7 de abril de 1813 hasta el 15, ya en 2 años largos, ¿no? En donde ellos disfrutaron de plenas libertades. O sea, durante más de 2 años
los campesinos, los ganaderos, los comerciantes, los bogas, toda la gente humilde que vivía acá y también otras personas de mayor acomodo material. Ellos vivían del comercio, del trueque, del transporte. Y eso era algo muy controlado, prohibido por los españoles. Entonces, esa primera república fue muy bien disfrutada por los habitantes de la ciudad. Entonces, cuando ellos subieron la noticia de que ya había guerra y que venían las tropas y aparecieron las tropas, etcétera, entonces ya la alegría fue grande porque volvieron ellos a revivir la experiencia de la Primera República y incluso antes, ya de fines del siglo XVIII, Barranquilla era, a través de Sabanilla, era un sitio de comercio legal y más ilegal que legal. Y claro, ellos no querían ningún control de nada, ¿no? Las tropas españolas, hay testimonios escritos, venían de vez en cuando acá, antes de 1810, ¿no? Las tropas españolas siempre venían, y ese día, el caserío, que tienen que imaginarse ustedes, del Paseo Bolívar hasta la 30, pues, ya, unos 2.000, 3.000 habitantes, ese día no salían a ellos a mercar, estaba todo cerrado. Entonces decía, vienen los españoles de a caballo. Los españoles tenían una fortaleza donde está ahora el castillo de Salgar, en Sabanilla, y cuando venían ellos se escondían, estaban todos cerrados y venían los españoles entonces y abusaban de la gente y eran muy agresivos, entonces, y esperaban que se iban, y después que se iban los soldados, como no había autoridades acá, salvo las milicias, pero eso para casos de guerra. Entonces Barranquilla no tenía autoridad. Sin embargo, la vida comercial y la vida artesanal y de las barquetonas y de los bogas y de la actividad del puerto fluvial, donde está la intendencia ahora, pues seguía la vida, ¿no? Entonces Barranquilla siempre vivió sin autoridades, razón por la cual hasta el día de hoy el habitante de acá, hay que decirlo, ¿no? Son cosas de la historia. Es una estructura mental del habitante de acá de prestarle poca atención a las autoridades. Leyendo la prensa de los últimos días y las noticias, ¿no? Y a los dirigentes, al alcalde, la gobernadora, pues ellos están sufriendo ese peso de la historia. El habitante de acá no mira hacia las autoridades legales. Nunca lo hizo desde su origen, en el siglo XVII. O sea, de 1600 hasta ahora, es que la población acá, mestiza, libre, un sitio de libre, le cuesta mucho obedecer a las autoridades. Yo creo que para el futuro y después de esta pandemia, entonces hay que tomar en cuenta ese hecho. Es una enseñanza de la historia para ver qué hacemos para lo que se pueda venir como crisis pandémica o también crisis alimentarias, ¿no? de crisis sociales, políticas, ¿no? El problema de la autoridad. Yo personalmente creo que es bueno el cilantro, pero no para tanto, diríamos. Es decir, es buena esa libertad que disfrutamos todos nosotros acá, pero no siempre. Para el carnaval es la máxima expresión de libertad, pero ahora con la pandemia, cuando escuchan los dirigentes, al alcalde, al gobernador, los encargados de la salud pública, etcétera, los veo, ¿no? Con dificultades y de no entender. Digo yo, ¿cómo lo llamo por teléfono para decirle, mira, eso es una estructura que está anclada firmemente en los 400 años de historia que tiene Barranquilla, de esta Barranquilla, del sitio de Libres, ¿no? Porque esta pandemia es con disciplina, pero es difícil porque la población no está acostumbrada a acatar las normas de las autoridades legítimas y vigentes, ¿no? Y no solo el pueblo. Por las noticias de ayer, pues personas distinguidas, de dinero, igual hacen fiestas y cosas, ¿no? O sea, la relación del habitante de acá con las autoridades es un problema complejo. Tiene sus aspectos muy positivos porque hay mucha alegría,
y las personas se sienten bien acá, no hay conflictos bélicos, ni revoluciones, ni esas cosas, pero para momentos de crisis, que hay que compactar todo entonces y actuar unidos todos, se ve esa dificultad. Bien, ese es entonces lo que se celebra hoy, ¿no? Se celebran 200 años de estar tratando de establecer una vida republicana acá en Barranquilla. Entonces voy a proceder a mostrarles algunas imágenes, o sea, con un poco de paciencia, entonces voy a tratar de... Entonces, 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 ya, vamos a ver qué, vamos a ver qué, ya. Bien, entonces vamos a ver aquí. Estoy tratando de compartir de compartir, entonces esto, ya. Muy bien, esto es entonces, sí, eso, pero no me está funcionando, sí, no me está funcionando, entonces, ¿cómo comparto ahora? Sí, ya, bien. Ah, ya, ahora sí. No, ya, con un poquito de... Se mueve un poquito. Bien, entonces, esta es sí, vamos a esperar que está operando la magia electrónica. Sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Continuamos entonces. Este es la portada, pues. Es el nombre que le he dado a esta presentación del Archivo Histórico del Atlántico, de la Carta del Atlántico Barranquilla, en la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta. El inicio de la vida republicana en Barranquilla. Porque en Bogotá o en otras partes, en Chile, en México, siempre hay unas fechas asociadas a eventos militares. ¿Ya? Entonces la batalla de Boyacá, por ejemplo, debiera ser, ¿no? Pero la batalla de Boyacá también es el inicio de la vida republicana en Bogotá. Colombia todavía no existía, ni siquiera existía la Nueva Granada desde el punto de vista territorial. ¿Ya? Entonces, por eso le puse el inicio de la vida republicana, que me parece más importante. Y ya se hace un énfasis en que de eso se trata, ¿no? O sea, lo que estamos conmemorando no es ningún acto bélico, muertes y cañones, sino que como una comunidad de 3.000 habitantes se incorpora a la, como diría pretenciosamente alguna persona, a la modernidad política, efectivamente, ¿no? Los habitantes de acá tenían que pensar ya de una manera distinta, los contrabandistas, los comerciantes, los artesanos, la gente que vivía acá, ¿no? Tiene que decir, bueno, ahora vamos a formar parte de un país y cuya capital está muy lejos, está a 1.200 kilómetros. Entonces, ya todo es distinto. Y ahora, entonces hay que nombrar un alcalde. Los alcaldes en ese momento no eran elegidos, sino que se nombraban. Y tenemos un alcalde, tenemos unos regidores, tenemos un juez. O sea, ya podemos, ya no tenemos que esperar de otra parte, sino que nosotros mismos en Barranquilla
La población tenía que organizarse, articularse y empezar a enfrentar los problemas y a construir algo abstracto que es el Estado. El Estado del Departamento del Atlántico y la alcaldía, ese es el Estado, con todas sus instituciones, sus sistemas de salud, sus sistemas educativos. Ese es el Estado que en este momento está luchando contra los pésimos efectos de la pandemia, ¿no? Del coronavirus-19, ¿no? Sí, el Estado, el que se mueve, como ustedes lo ven, el que establece. Pero ahora tenemos cuarentena, no sé cuánto, creo que hasta el martes, ¿no? Y además no solo cuarentena, sino que estado de sitio. Es el Estado, es el mismo Estado. Ese Estado que hoy desesperadamente trata de proteger la vida de los ciudadanos, no de los súbditos, en este momento tiene dificultades y está haciendo un esfuerzo enorme por eso el 12 de junio, ¿ya? Entonces, estas son, vamos a poner aquí las fechas, ¿no? Vamos a mostrar las fechas para ubicarnos en primer lugar en el contexto histórico, ¿sí? El contexto histórico que estamos, ¿sí? Entonces vamos a esperar que ya tengo otra imagen allí, es una, para ver las fechas más importantes, ¿no? ¿Sí? Aquí ya ustedes lo pueden ver, es más fácil ahora ubicarnos en el tiempo. ¿Ya? Vamos a hacer un breve recorrido, ¿no? Después vamos a volver sobre esta imagen. ¿Ya? En 1819 primero es una fechas importantes que repercuten en la historia local. El 17 de febrero del 19 está Simón Bolívar en Ciudad Bolívar, que se llama ahora, que en ese momento en la desembocadura del río Orinoco se llamaba Angostura, ¿sí? Angostura que está mirando hacia el estuario de ese gran río Orinoco y se abre entonces así hacia, digamos, marginalmente al Mar Caribe, de donde venía Bolívar, ¿sí? ¿Qué hace Bolívar en Venezuela, en el río Orinoco, en la desembocadura del río Orinoco? Porque él no pudo atacar al Imperio Español con la ayuda de Haití, desde Jamaica, ¿no? Que organiza con la ayuda de Petión para liberar el yugo español a Colombia. Él no pudo, ¿no? Por Cartagena imposible, por Santa Marta tampoco, por Maracaibo tampoco. Intentó por la isla de Margarita, pero no pudo Simón Bolívar. Finalmente dijo, ¿qué hago ahora? ¿Para dónde cojo? Y dijo, bueno, vamos a meternos por el río. Sin saber lo que iba a pasar, por supuesto. Y llegó a Angostura, ¿no? Y ahí con la ayuda de los ingleses, porque esa es una zona ya, había holandeses, habían ingleses, los españoles no tenían mucho dominio sobre esa zona entre Brasil y Venezuela, en la costa de la desembocadura, en el estuario del río Orinoco. Y allí en Angostura organizó sus fuerzas, ¿no? Ahí ocurrieron una serie de eventos, ¿no? Con otros liderazgos, ¿no? Como Piar, por ejemplo, y ahí hubo conflictos políticos. Finalmente logró el 15 de febrero Simón Bolívar convocar, se hizo una especie de constituyente. Entonces, desde el punto de vista legal, Angostura y el Congreso de Angostura y la Constitución de febrero, que fue firmada por Simón Bolívar, provisoria, ¿ya? Fue un momento muy importante, muy importante. Y porque Simón Bolívar fue ratificado como presidente interino de Venezuela, porque estaba hecho en condiciones excepcionales. No estaban representados todas las regiones del virreinato de Nueva Granada. Pero bueno, Simón Bolívar nunca quiso ser guerrillero ni tampoco montonero, quiso darle siempre él un marco legal, un marco constitucional, ¿sí? Por eso él dijo, bueno, provisoria o no, entonces escribieron esa constitución, yo creo que en gran parte de la mano del puño de Bolívar, que habló con sus asesores y hicieron esa reunión. Entonces, el 17 de febrero, Simón Bolívar tiene una constitución en la mano, ya para que no se le acuse de ser dictador o guerrillero, montonero, etcétera, revoltoso, ya. Y luego entonces atraviesa todo Venezuela y se
Cumbra, se eleva hasta la meseta cundiboyacense en esa jornada pues tantas veces reseñada, escrita, y también hay películas también que se han hecho, ¿no? Obras de teatro, poesías, etc. Y el 7 de agosto del 19 es la batalla de Boyacá. Y se establece en Bogotá, entonces la capital, bueno, no con la capital, pero digamos que sigue el proceso de construcción del Estado. Entonces, en 1820 ya es distinto, ¿no? En 1820, el comandante del ejército español, Rafael Riego, proclama la vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812 y se pone a una nueva expedición para América Latina. A mí me parece importante esto porque en 1820, en el mes de enero, podría haberse buscado nuevamente a un Pablo Morillo, ¿ya? La corona española restaurada, él propuso la corona y dio la orden para que la Armada de España viniera a retomar las tierras usurpadas por esta gente, por los patriotas latinoamericanos. Y sí, pero el comandante del ejército español, Rafael Riego, hizo un movimiento revolucionario al interior del ejército real español y no enviaron esos soldados. Y también se proclamó una vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812, muy importante en la historia política de Europa y de Occidente, porque ahí salió la palabra liberal, ¿sí? Los liberales de Cádiz, ¿no? Un régimen liberal, porque garantizaba la libertad universal de todos los súbditos, que pasan a ser entonces ciudadanos, ¿no? Ya, entonces eso es 1820 para ubicarnos adecuadamente en los acontecimientos del mundo que nos afectan, ¿ya? Luego, en el mes de marzo, entonces, el Ejército Libertador, al mando de Luis Brión y Mariano Montilla, se toman la ciudad de Riohacha. O sea, en marzo, el Ejército Libertador viene avanzando, ¿no? Desde Venezuela, ¿no? Y vienen liberando. Llegan a Riohacha. En Riohacha ocurrieron una serie de eventos que debe importar más a la gente de Riohacha, porque ahí habían unas tropas extranjeras, y en el Ejército Libertador habían personas que eran, pues, no sé, o eran como contrabandistas, eran como piratas, en fin. Bueno, de Riohacha. Y luego, entonces, hay que decir que en el mes de marzo Bolívar llega a Bogotá y luego va a Cúcuta, ¿ya? En 1820, entonces, Bolívar está en Bogotá y va a Cúcuta, entonces. Y de Cúcuta, entonces, trata de ver qué pasa, ¿no? Ya está tomada la capital, ya tiene la capital Bogotá, tiene el poder legal, legítimo, ¿ya? Que le da la Constitución de 1819 de allá de Angostura, y tiene dinero y tiene comida de la meseta cundiboyacense, ¿ya? Y se va a Cúcuta entonces. Luego, el mes de mayo, ocurren otras cosas, ¿no? Hay asambleas parroquiales y eligen delegados por el futuro Congreso de Cúcuta. A propósito de esto, hay que mencionar que en todas las parroquias, en todos los lugares, hasta donde se pudo, ¿no? En las condiciones, ¿no? Comenzaron a elegirse delegados para el futuro Congreso de Cúcuta, que se programó para el medio año de 1821. Colombia era Bogotá, la meseta de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca actual, y lentamente iban liberando, ¿no? Iban liberando los otros territorios. Y había que legitimar ese nuevo poder, y ese nuevo poder había que convocar a todas las zonas, a las regiones y las provincias que se iban liberando, y se acordó para el mes de junio de 1821 hacer un congreso en Cúcuta, que se hizo, ¿sí? Y en el mes de mayo, mi amigo Fernando de Soledad, él me dice de que hay unas personas
que fueron elegidos por los soledeños para asistir como delegados representando a la villa, ¿sí? Y también de Barranquilla. De todas las partes de Colombia se eligieron personas para que fueran a ese congreso tan importante de Cúcuta. Esa es la situación política que tenía la naciente República de Colombia, ¿sí? Es decir, la vida política giraba alrededor de que Bogotá era la capital de la Nueva Granada, ¿no? ¿Sí? Y la autoridad, el presidente interino era Simón Bolívar, pero era importante, y eso lo vieron todos los grandes líderes de la época, había que hacer una constituyente, ¿no? Había que hacer. Y se hizo, se convocó para Cúcuta y en 1821, el mes de junio, sí se hizo la constituyente y se hizo una nueva que fue la primera constitución con representación de casi todos los territorios, incluyendo Panamá. Panamá asustada, ¿no? Porque la situación estaba peligrosa, ¿no? En cualquier momento a Panamá se la tomaban. Los propios panameños decidieron incorporarse a la Nueva Granada en ese intento que se hizo realmente, que fue la primera constitución representativa que tuvo la República actual de Colombia. Y las asambleas parroquiales. Fernando Ferrer me debe entonces esa nota, ya, esa nota para en algún momento registrarla bien. Ignoro si en Barranquilla en ese momento se hicieron también algunas reuniones, ¿ya? Entonces, el 10 de junio, sí, ya comienza la cosa acá. 10 de junio, es decir, hace 2 días atrás, ¿ya? La escuadra republicana al mando del almirante Brión, ¿sí? Almirante Brión, se tomaron el fuerte de San Antonio en la bahía de Sabanilla. Para los habitantes de Barranquilla, para los barranquilleros, gente que ha visitado por acá, eso es lo que hoy los barranquilleros llaman el Castillo de Salgar. No sé desde cuándo le dicen el Castillo de Salgar, porque nunca fue un castillo. Castillo tenía que haber vivido un conde, un varón, un rey, algo, ¿no? Aquí nunca hubo aristocracia de abolengo, sino que eran todos mestizos, mulatos, ambos, ¿sí? Pero bueno, el argot popular es muy curioso y sencillamente se le dice hasta ahora el Castillo de Salgar. La verdad que era una especie de fortaleza pequeña, ¿ya? El fuerte de San Antonio se llamaba, ¿no? Que estaba en ese momento, hace 200 años, hasta ayer, hasta antes de ayer, entonces, hasta antes de ayer, el puerto fue tomado por la escuadra republicana al mando de Almirante Brión. Entonces, el Ejército Libertador, entonces ya el 10 de julio, ya estaba en Sabanilla. Y se comenzó a planear entonces cómo llegar a Barranquilla. Barranquilla en ese momento tenía autoridades españolas. ¿Qué hicieron los españoles? Cuando los españoles se enteraron de que el Ejército Libertador ya estaba en Sabanilla y se habían tomado el fuerte de San Antonio de manera incruenta, o sea, no hubo batalla, porque los españoles sencillamente abandonaron allí todo el parque que tenían y tuvieron que entregarlo, ¿no? O sea, no hubo batalla. Y luego, entonces, el 12 de junio fue el día en que el ejército de Bolívar, entonces, irrumpe en la plaza de San Nicolás. Entonces, ese es el día glorioso, entonces. Y en Barranquilla es elegida en ese día 12 de junio, además, como asiento del gobierno independiente y se instala, como le llaman ahí, el cuartel general, o sea, en ese momento Barranquilla es como una capital, es como un lugar, y hay un primer gobernador, el señor Gual, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Vamos a volver sobre ese momento
ya con la lectura de los documentos que tenemos a disposición, ¿sí? Entonces, eh, quiero hacer recuerdo y un merecido homenaje a las personas que me antecedieron, ¿no? Me refiero a los historiadores, ¿no? Todo lo que yo puedo hablar ahora sobre lo que ocurrió hace 2 siglos acá en la ciudad, debo agradecérselo a determinadas personas, es decir, mis colegas, ¿no? Este señor tan especial, Domingo Malavé, que nació en Barranquilla de una madre de Galápagos y de un padre español que vino acá buscando vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, Domingo Malavé es un gran señor, ¿no? Es el primer gran historiador que tiene la ciudad y escribió el libro Barranquilla, su pasado y su presente, publicado en 1922 por el Banco Dugan. Junto ahí fue publicada, ¿no? Un libro que hizo José Ramón Vergara y Fernando Baena, ¿ya? Dos príncipes de la historia acá, ¿no? Que fue el primer libro, obviamente, de historia de la ciudad, que todavía es difícil de conseguir. Si alguien tiene interés, tiene que ir al archivo histórico del Atlántico y en la Biblioteca Piloto, ahí le pueden dar un ejemplar. Y a mí me costó mucho reconstruir ese libro, y lo hice con fotocopias de varios libros que me facilitaron algunas personas, ¿no? Entonces, la primera gran batalla de la historia la da Domingo Malavé, de que, porque nadie se lo pagó, y eso es lo bonito, él fue el primero que escribió sobre lo que había ocurrido hacía 80 años atrás o 90 años atrás, porque él escribe en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? En 1875 ya él está actuando en Barranquilla como abogado, ¿no? Asesorando al municipio de Barranquilla para solucionar problemas de litigios de tierras y de globos de tierra que había en ese momento en la ciudad, que estaba creciendo de manera vertiginosa, ¿no? Y luego otros personajes más, voy a mencionar a Carlos González Rubio, ¿sí? Quien ando averiguando sobre su vida. Él estaba activo en los años 60, 70 todavía, ¿no? Y participaba de una institución dedicada a la historia, ¿sí? Y él escribió libros y tiene un texto importante, ¿ya? Sobre el proceso de independencia en Barranquilla, ¿ya? Ahí está Carlos González Rubio, un merecido homenaje, ¿no? Hay personas, amigas mías, que lo conocieron, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo Zambrano, que siempre me colabora mucho con este tipo de cosas, ¿no? Él, sí, Carlos González Rubio. Un texto de él va a ser publicado este año, espero que con todas las dificultades de la pandemia se haga, ¿ya? Un texto de él está en un libro que estamos programando, ¿ya? Que ya les he dicho a ustedes lo saben, junto con el profesor Vega, ¿no? Hemos nosotros hecho este libro, ¿no? Que ahora está en proyecto, se los muestro, ¿no? Se los muestro así como, sí, ¿no? Ahí está, entonces, sí, está el libro, pues, están viendo allí, se retrasan un poco las transmisiones, ¿no? Sí. Es un libro de compilación de muchos textos de la independencia, ahí lo están mostrando, ¿no? Es un libro grandotote, como de 500 páginas, que va a ser editado por la Gobernación del Atlántico. Se llama el Departamento del Atlántico y Barranquilla en la Independencia. ¿Sí? Hemos trabajado con el profesor Alexander Vega, pero la dinámica fue, primero era un libro de 60 páginas, después fue un libro de 150, porque en el ejercicio de buscar la memoria escrita sobre el proceso de independencia en Barranquilla y en el Departamento del Atlántico, un libro
evidente, nos llevaba a otros libros, y así sucesivamente. Y después fue 200 páginas, y después hablaba con alguien, me decía, oye, mira, tal texto que está acá, en fin, iba a la biblioteca piloto, al archivo, en fin, etcétera, hablando con amigos, hablando con la Academia de Historia, la Academia Colombiana de Historia en Bogotá, con la gente tan amable esa y tan distinguida, ¿no? En fin, hablando con Adelaida Zurdiz, logramos juntar un cuerpo de artículos muy interesantes, ¿no? Y entonces Barranquilla sí tiene historia, ¿no? Y ahora entonces, pero ese proceso de que se iba agrandando el libro, no alcanzamos a editarlo el año pasado. Contamos con la colaboración del gobernador del año pasado, que era Eduardo Verano de la Rosa, y también de Guillermo Polo, ¿no? Y ya logramos al menos, digamos, conseguir el patrocinio de la Gobernación del Atlántico, y la Gobernación, cuando el libro salga, va a adquirir 300 ejemplares para repartirlos a todos los colegios del departamento, a las bibliotecas. No, eso lo hace la Universidad del Norte. Entonces es un trabajo de recuperación de la memoria de la ciudad, me parece bastante importante. Ya, eso es. Entonces allí me reencontré con todos estos personajes que nos antecedieron, ¿no? Ya Domingo Malavet, Carlos González Rubio, y ahora este otro, ¿no? Este otro gran señor, ¿no? Que ya ustedes lo van a ver en pantalla. ¿Sí? Hay como una demora en la transmisión de la imagen. Este sí es un caballero que yo alcancé a conocer personalmente. Fue un gran amigo de José Agustín Blanco Barros, y José Agustín escribió sobre el proceso de independencia acá en Barranquilla, y él tiene unas palabras muy bellas sobre este señor, sobre Claudio Ropaín de León, ¿ya? El autor dice José Agustín Blanco, en un texto que está publicado, ¿no?, en sus obras completas, en el tomo primero de sus obras completas, dice, el autor deja expresa constancia de que la muy valiosa contribución de Claudio Ropaín de León hizo posible conocer puntos sobresalientes de la vida privada del personaje central de este escrito, que es Blas de Barros. Él halló los documentos en la Notaría Primera de Barranquilla, los resumió y comunicó en un acto generoso propio de su persona, ¿no? Entonces, Claudio Ropaín de León, un historiador pues de alma, vida y corazón, entonces él fue un gran colaborador, no solo para esta obra en general, pues, pero él falleció tempranamente porque fumaba mucho, ¿no? Era abogado y fue un gran amigo, lo quiso mucho José Agustín Blanco Barros. De las cosas que me contó es que Claudio Ropaín tenía una esposa guayú, y Claudio Ropaín, como también era lingüista y incursionaba en esas cosas, le dijo a José Agustín, le mostró evidencias, ¿no?, de libros y de cosas de esos libros viejos que hacían los curas, que aprendían los idiomas nativos para poder predicar el Evangelio en toda América Latina, ¿no? Cosa que se hizo en Guatemala, en Chile, en todas partes, ¿no? Los sacerdotes fueron los primeros lingüistas de América Latina y quizás del mundo, ¿no? Lebrija tradujo la Biblia, pues intentó traducirla, pues para traducir acá tuvieron que recurrir a la gramática que llaman de Lebrija. Los españoles hicieron una gramática y esa gramática sirvió para poder entonces los curas acá transcribir el lenguaje de los grupos indígenas, el quechua, el aymara, pues los de México también. Entonces ese era Claudio Ropaín. Le dijo que la palabra Camacho, a propósito del pueblo indio de Camacho, significaba quédate ahí, espérame ahí.
es decir, Camash es una palabra para decir un lugar de encuentro previsto, ¿no? Para poder reunirnos, ¿no? Entonces quería hacer un recuerdo de esta persona, Claudio Ropaín, que le hizo muchas colaboraciones a don José Agustín, que estaba en Bogotá, y en ese tiempo, hay que decirlo, ¿no? El recurso que tenía él era para su familia y sus 4 hijos, y, y entonces él no podía estar viajando en avión a Barranquilla, a los archivos, y cada vez que necesitaba alguna cosa, él llamaba a su amigo Claudio Ropaín, y Claudio Ropaín le hacía, como dicen acá, la costa, la vuelta. Y este es el otro gran personaje, ¿no? Tenemos una deuda infinita, está vivo todavía en su departamento, muy cerca al Museo Romántico. Alfredo de la Espilla sí fue un buen guardián de este tipo de memoria, ¿no? Y él mismo escribió algunas cosas, ¿no? Sí, y por supuesto, ya, eh, también no olvidemos que Alfredo, en este momento hay un comité que está tratando de establecer el Museo Romántico. Yo participo de eso, con personas muy distinguidas que ya tienen un comité y varias actividades, me han pedido colaboración para esto, ¿no? Entonces, ahí está don José Agustín Blanco nuevamente. Él, al final de sus años, después de sus grandes proyectos investigativos, hizo algunas cosas sobre la independencia que afortunadamente, con la ayuda de Adelaida Zurdiz, que me decía, José Agustín escribió sobre la independencia, él me prestó unos textos. Entonces yo le pregunté a don José Agustín, avanzado en años ya, dijo, no, eso, ya don José Agustín, vamos a cerrar la edición, vamos a saber qué todo lo que vamos a editar, si es un tomo, 2 tomos, 3 tomos, finalmente fueron 4 tomos. Y le dije yo, y nada más, no, eso es todo. Pero un día cualquiera, en la casa de él, en Bogotá, en el Rincón de los Andes, que se llama, él me dijo, le dije yo, mire, necesito tal cosa. Y él me dijo, mira, busca ya en esa esquina, allí hay un libro que importante para ti. Y fui yo para allá y buscando otro libro, me encuentro con unos textos escritos a mano, de su pluma y letra con pluma, empastados. Y los miro yo y eran 2 libros con todos los documentos de la batalla de 1815, ¿no? De la toma de Barranquilla por las tropas españolas al mando de Capmany. Dije yo, pero profesor, ¿y esto? ¡Ay! Me dijo, sí, me había olvidado que estaba eso. Eso eran los 2 empastados, escritos a mano del original, que habían sido prestados a la historiadora Adelaida Zurbiz en un momento que ella escribió sobre la independencia, textos sobre la independencia, ¿no? Afortunadamente se salvaron y están publicados en las obras completas en el tomo primero, eso que escribió sobre la independencia, ¿no? Eso serían entonces las. Y finalmente, creo que esta es la última historiadora, ¿no? Vamos a mencionar, ya que la mencionamos, ¿no? A nuestra querida amiga que trabajó, colaboró de manera importante con el Archivo Histórico del Atlántico, fue nuestra directora y creadora conmigo y con Alessandra Vega de este evento ahora virtual que se llama Cátedra Atlántico Barranquilla. Pues agradecemos a Adelaida pues todas las cosas que ella ha hecho por Barranquilla, por la memoria, ¿no? Un maravilloso libro sobre Cartagena de Indias durante la Primera República. Un texto de allí va a salir en el libro La Independencia, que espero que la pandemia nos deje publicar próximamente, ¿no? Deberíamos haberlo tenido listo para este día de hoy, pero no se pudo. Bien, eso es. Entonces, bueno, vamos a mencionar algunas cosas ahora, ¿ya? Antes de pasar a ver los detalles del día 12 de junio, decir algunas cosas que siempre yo insisto mucho, soy majadero de punto abajo, de inscribir nuestros acontecimientos en unos contextos de la historia mundial, ¿sí? No, lo que ocurre acá en Barranquilla siempre tiene alguna relación, débil o fuerte,
con el acontecimiento. Este es uno de ellos, ¿no? Hay que considerarlo, ¿no? La independencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un momento culminante de la historia que sigue haciéndose presente, sobre todo en los últimos días, a propósito del racismo, ¿no? Que se habla de que hay racismo en Estados Unidos, yo creo que sí, otros dicen que no, que es un mito, en fin, pero creo que sí, ellos hicieron un gran aporte y en este momento, en estos días, tienen problemas con su propia constitución. Por ejemplo, esto, ¿no? Los derechos, el derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad, esos son valores que hay que reconocer del pueblo norteamericano y esa idea, esto que ustedes están leyendo en este momento, eso lo toman en serio ellos, ¿no? Y ahora han citado a propósito de la muerte de este afroamericano, ¿no? Salió a la flote nuevamente la historia, ¿no? Entonces, esos son lo que teníamos en el proceso de independencia nuestro, teníamos esa luz, digamos, está en Filadelfia, en todas las colonias que se liberaron de Inglaterra, ¿no? Y establecieron esa constitución con ese principio tan importante que es la libertad, ¿no? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad con un soporte religioso, ¿no? ¿Sí? Digamos, pues, teológico, legítimo. Pues. Y luego los aportes de los franceses, por supuesto, ¿no? Ya Rousseau, sí, por supuesto, y sus ideas de cómo se organiza el Estado, ¿no? Ahora tan vigente, es una conversación vigente. Como ustedes han visto, la crisis de la pandemia está siendo intervenida por el Estado, ¿sí? Como nunca ahora veo yo en las noticias cómo el Estado colombiano y todos los estados están tratando de organizar a la población. Ustedes ven al Estado actuando ahora, ¿no? ¿Quién esté a mando del Estado? Eso es secundario, ¿no? Eso lo han dicho grandes intelectuales y políticos. Quien esté a cargo de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, no importa eso. Lo importante es que son los representantes legítimos del Estado, o sea, el gobierno, porque el gobierno, pues, debe entonces ejecutar las leyes y mantener la libertad, tanto civil como política. Eso como nunca en estos días, estos principios establecidos por el filósofo francés, ginebrino más bien suizo ahora, ¿sí? Jean Rousseau, ¿no? Entonces, el evento que estamos conmemorando es el inicio de ese proceso, de establecer entonces un gobierno, ¿no? Que ejecute las leyes y sobre todo para mantener la libertad, tanto civil para movernos libremente como también para expresar nuestras ideas en el campo de la política, ¿no? Y el trabajo que ya tiene 200 años en Barranquilla no es más que este, o sea, la vigencia de Rousseau es enorme, ¿no? Sí, lo que debe hacer entonces una forma de asociación. El señor Rousseau evita la palabra Estado, lo mismo que Carlos Marx también la evitó, ¿no? No, hay que asociarse y todos juntos debemos defender los bienes de cada asociado, ese es el liberalismo puro, ¿no? Y la libertad, o sea, a la persona hay que defenderla y los bienes de la persona, o sea, la propiedad privada en otras palabras. Entonces el contrato social debe solucionar el problema de defender a cada persona. Por eso las autoridades de Colombia en este momento insisten mucho, dicen, ¿por qué no hay aviones? ¿Por qué no hay buses? ¿Por qué no hay clases? Porque hay que defender la vida de las personas y además los bienes de cada asociado, ¿no? Entonces eso es, quiero hacerle presente eso. Y del mismo modo también los grandes filósofos y acontecimientos, ¿no? Que ocurrieron muy lejos de acá, pero que en ese momento estaban bastante vivos, ¿no?
Entonces, dentro de esos eventos, ¿no? Hay que considerar, además de Estados Unidos, hay que considerar la filosofía de la época, todos aquellos que hablaban pues de las libertades y de la configuración de este nuevo Estado, ¿no? Y los ideales de libertad que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Fernando VII, de triste recordación, y volver nuevamente al escenario acá del Caribe, ¿ya? Bien, entonces, bien, vamos entonces les voy a leer algunos apartes, ¿no? De cómo fue, según un texto de Juan Manuel Restrepo, ¿sí? ¿Sí? José Manuel Restrepo es un historiador colombiano que fue contemporáneo de Simón Bolívar. Y en vida de él escribió un libro de historia, ¿sí? Que fue leído por Bolívar, fue autorizado, que se llama sencillamente la guerra de, pues, todo el proceso de independencia. Es un libro muy famoso, ha tenido muchas, ¿cómo se dice? Muchas polémicas, etcétera, ¿no? Y cuando en 1920, 22, ¿no? Fernando Baena y José Ramón Vergara, ¿no? Sí, José Ramón Vergara y Fernando Baena, cuando hicieron el primer libro de historia de la ciudad, cuando trataron el tema de la independencia, recurrieron a un fragmento de este libro de José Manuel Restrepo. Yo lo voy a leer porque es la descripción, digamos, que hace este historiador y que lo transcribe estos dos personajes, ¿no? Comillas, dice entonces, voy a leer. La expedición ancló en la bahía de Sabanilla el 11 de junio de 1820. Es decir, ayer, antes de ayer, ¿no? Ellos andaban de noche también. Por la tarde desembarcó con 100 hombres la expedición en la bahía de Sabanilla, la expedición del Ejército Libertador, a fin de que se apoderaran del fuerte, defendido por 4 piezas de A-24 y 20 soldados, lo que se verificó. Y enseguida se internaron algunos hombres mandados por el mayor García, entre ellos el doctor Gual, hacia Barranquilla, Soledad, Galapa y Malambo, excitando el entusiasmo de sus habitantes por las ideas halagüeñas de independencia y libertad, ponderando los medios y recursos abundantes que traía la escuadra para hacer la guerra y libertar a los pueblos del yugo de los españoles. Se consiguió despertar su patriotismo adormecido. Continúa José Manuel Restrepo. Barranquilla y Soledad, sobre todo, pueblos de mayores recursos, suministraron generosamente todo lo que se hallan a su alcance. Los hombres se presentaron a empuñar las armas, dan sus caballos, monturas, ganados y cuanto es necesario. En menos de 3 días había ya más de 400 hombres bien armados, con lo que se podía resistir a las fuerzas que naturalmente saldrían de Cartagena contra los patriotas invasores. Al mismo tiempo, y con el apoyo de aquella fuerza, se iba propagando el espíritu de insurrección contra el gobierno español. Los resultados del desembarco en Sabanilla eran hasta entonces muy superiores a las esperanzas que antes se habían concebido, ¿ya? Entonces ustedes están viendo en pantalla el escenario, ¿no? El escenario del Caribe, y en rojo ustedes pueden ver entonces las fortalezas en rojo que tenía el Imperio Español, ¿sí? Entonces, ese es el texto, digamos, más antiguo que tenemos de reconstrucción del proceso, entonces. Ahora tienen ustedes aquí ya más en detalle, ¿no? Más en detalle lo que estaba ocurriendo. Ahí se ve con mayor claridad, ¿no? Barranquilla con sus 3.000 habitantes, ya, hace 200 años. Santa Marta, donde estaba
siempre el poder español muy bien establecido, ¿no? Entonces, porque también las élites de allí estaban apoyando a España, ¿no? Como dice el argot popular, de Barranquilla al menos, eran godos, ¿no? Ellos les gustaba España y costó mucho, pues, superar eso. Yo no sé, hasta ahora Santa Marta tiene esa gran diferencia con Barranquilla mestiza, ¿no? Libre, ¿no? Y Cartagena, que era colonial, ¿ya? Estamos en medio, a 100 kilómetros a la izquierda y a la derecha, ¿no? De dos, de Cartagena, que también es bastante colonial, con esclavos, pero tuvo el destello, el destello de haber sido entonces la segunda ciudad que intentó construir un Estado libre, republicano y liberal. Para la época es Cartagena de Indias. Ahí está Barranquilla en el medio, ¿no? Entonces vamos a buscar otras imágenes también para irnos adentrando en esa cosa, ¿no? Entonces, sí, sí, Puntilla y Brión, ¿ya? Entonces, sí, van a pasar unas imágenes, ¿no? Voy a leer lo que escribió Vergara y Baena, ¿no? Sí, lo que escribió Vergara y Baena en el libro antes mencionado, ¿no? Ahí está Manuel Rodríguez, este, Barranquilla, su pasado y su presente. Dice estos autores, el más completo éxito coronó los esfuerzos de los patriotas. Con la acción de Tenerife, los españoles de toda la región resolvieron abandonar sus posiciones para encerrarse en Cartagena. ¿Sí? Hablando pues de... entonces, bien, con la bahía de Sabanilla. Sí. Ya. Ahí está el mapa de Sabanilla. Muy bien. ¿Cuál fue el informe oficial? Este es un documento oficial, ¿no? Los historiadores nos basamos en las memorias orales, nos basamos, pero siempre hay que recurrir a un documento. Hay una carta, ¿ya? De Luis Brión, un militar de la época, ¿no? Escrita en Barranquilla el 29 de julio de 1820 y dirigida al señor vicepresidente de Cundinamarca, el ciudadano general Francisco de Paula Santander. El 29 de julio de 1820, Simón Bolívar venía a la costa, venía con la idea pues de fortalecer las cosas que iba para Cúcuta y deja en Bogotá como vicepresidente y a cargo del Ejecutivo al ciudadano general Francisco de Paula Santander. Y entre señores, entonces Luis Brión le informa en esa carta lo ocurrido acá. Dice, al excelentísimo señor vicepresidente de Cundinamarca, ciudadano general Francisco de Paula Santander, participo vuestra excelencia con la mayor satisfacción habernos puesto en fin en comunicación con el ejército del interior, bien que después de grandes y muchas dificultades, como la premura del tiempo nos permite ser muy extenso, haré a usted, a vuestra excelencia, una breve exposición de los hechos. Cuenta de cómo fue ocupada Riohacha primero, ya, y tuvieron algunas dificultades allí, entonces, y finalmente me dirigí con la escuadra al frente de Santa Marta a pulsar la disposición de aquel pueblo. Entonces, el Ejército Libertador, Brión en este caso, ¿no? Luis Brión, a cargo de esa empresa, ¿no? Pasaron, ¿no? 2 días atacó la escuadra y encontró resistencia en el Morro y baterías no contando con fuerza bastante de desembarco. Entonces, no pudo tomarse Santa Marta. España, los españoles se defendieron, sobre todo en un lugar que se llama el Morro. Entonces luego dice,
recorrí la costa hasta Sabanilla y desembarcados 100 hombres se apoderaron del fuerte, servido con 4 piezas de a 4 pulgadas, a 24 pulgadas, con 20 hombres que fueron hechos prisioneros. O sea, en Sabanilla, ayer, digamos, fueron hechos 20 personas prisioneras, españoles. Una columna de nuestra fuerza penetró el 12 al interior, es decir, un día como hoy, y fue recibida con aclamaciones en Barranquilla, Soledad y demás pueblos que ocupamos. Hemos aumentado nuestra fuerza con 800 hombres del país que voluntariamente han tomado las armas. El enemigo destacó 200 de la guarnición de Cartagena y 26 caballos que según parece se retiran a proporción que el señor Montilla avanza. El enemigo se fue con 200 y se fue para Cartagena, o sea, los españoles huyeron y Montilla persiguiéndolos, ¿no? Luego entonces dice, o sea, interesante aquí cómo este militar habla del entusiasmo que hubo en el día de hoy, hace 200 años. Las flecheras de Margarita, 4 bongos superiores recorren el río y espero muy pronto aumentarlos hasta 8, etcétera, ¿no? Y luego entonces los 11 bongos y relata todas las actividades militares. En conclusión, finaliza Brión en su carta del día 29 de julio al presidente que estaba Santander en Bogotá. En conclusión, le dice, para poner término a nuestra contienda es necesario economizar el tiempo, obrar con vigor y actividad, y para esto necesitamos breves recursos de numerario, pidiéndole dinero como siempre. El fruto será la independencia, la libertad y la felicidad pública de un modo estable y duradero. Barranquilla, julio 29 de 1820, Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Luis Brión, carta escrita entonces desde Barranquilla. ¿Ya? Entonces, sí. Muy bien. Ahí está. Unas imágenes un poco complicadas. Bueno, hay otras, ya las tenemos esa ya. Muy bien, entonces este es Santiago Duncan, un personaje muy importante de la época. Sí, esos son los relatos que hay. También hay un trabajo de José Agustín Blanco Barros sobre la independencia, sobre ese día, en un relato que él hizo de un texto que escribió sobre un pariente de él, ¿no? Sí, que fue don Blas de Barros Soñoro. Blas de Barros Soñoro es un señor pues que nació en Barranquilla, de apellido Barros, ¿no? ¿Sí? Él nació pues en el siglo, por supuesto, en el siglo XVIII, ¿ya? Y nació acá. Dice, Blas de Barros tenía 52 años, o sea, en 1777-78 ya nació un personaje, ¿sí? Casado en Barranquilla, con hijos y todo, y apellido de Barros, ¿ya? Y este señor, José Agustín, le hizo un seguimiento a Blas de Barros. Y Blas de Barros fue un patriota y estuvo metido en la guerra, era artillero y se metió en líos y fue para allá, lo tomaron preso. En fin, estuvo en la batalla del Chuchal y le hicieron un juicio porque tuvo unos problemas con las fuerzas militares. En fin, vivió todo el proceso de independencia y José Agustín hizo un esfuerzo con la ayuda de Claudio Ropaín de León de hacer una biografía, saber de él, ¿no? Y encontraron papeles, sobre todo en el Archivo General de la Nación, en la parte correspondiente a los
a las cosas militares, a los archivos militares, ¿no? Entonces él estuvo acá en la batalla de acá. Se fue a Cartagena, estuvo en el sitio de Cartagena, lo tomaron preso, en fin, después llegó acá y fue alcalde incluso de Barranquilla. Y se casó con una señora y la señora entonces, en fin, lo demandó y finalmente él murió acá en Barranquilla, ¿no? O sea, fue un personaje. Y eso lo llevó, y eso va a ser. Entonces, los alcaldes de Barranquilla, los primeros alcaldes, Agustín del Valle y Juan Bautista Insignares, fueron los primeros alcaldes, entonces, ya en 1821, ¿no? Porque pasó la crisis, después de la toma de Barranquilla, por las tropas revolucionarias, el 12 de junio de 1820, entonces, primero aquí hubo autoridades militares puestas por ¿cómo se dice? Por el Ejército Libertador. Pero ya en 1821 se nombró un alcalde. El primero fue Agustín del Valle. Y Agustín del Valle, entonces, Agustín del Valle, Agustín del Valle es el nombre del primer alcalde. ¿Sí? Y el otro alcalde, el segundo alcalde, fue Evaristo Juan Bautista Insignares. El año 21 tuvo esos dos alcaldes, Agustín del Valle y Juan Bautista Insignares. Luego Evaristo de Troya y Nicolás María Peñate, eso fue el 22. Luego José de la Peña y Blas de Barros el 23, como que duraban 6 meses los alcaldes. ¿Ya? Y José de la Peña, ¿no? Y Blas de Barros. ¿Ya? Luego Bartolomé Molinares y Pedro Palacio el 24. Y Ignacio Rodríguez y Santiago Duncan en 1824 también. ¿Ya? Quería llamar la atención sobre Agustín del Valle, porque Agustín del Valle, como fue el primer alcalde, entonces él fue el que mandó a hacer por primera vez un edificio más o menos de mampostería, digamos. Después de la iglesia de San Nicolás, este es el primer edificio, digamos, hecho, pues, no como las casas, anteriormente las hacían las casas sencillas, ¿no? De bareque, con paja y todo. Entonces, este es el edificio que fue tumbado cuando se hizo, cuando se modificó, ¿no? En 1930 esto se acabó y pusieron allí la estatua de Simón Bolívar. En fin, esa es otra historia para los arquitectos y parte de otras cosas. Bien, entonces quería ir terminando ya, a ver si viene alguno de ustedes, ¿no? A ver si pongo alguna imagen propicia acá. Sí. 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 Voy a hacer el recuerdo. Voy a hacer un recuerdo grato de una persona muy especial que falleció en el mes de mayo del 2011, ¿no? Ya hace 9 años, ¿no? 9 años que falleció don Juan Pablo Ginás Cuentas, ¿no? Con esta imagen de Bolívar llegando a pasar sus últimos días de vida a la casa del señor Molinares, ¿no? 1830. ¿Sí? Es un cuadro, pues, que va a aparecer también en el libro que estamos editando. Y también va a aparecer en el libro un capítulo de un libro de don Juan Pablo Ginás. Don Juan Pablo Ginás escribió un libro que se llama Sabana Larga, Atlántico, 1810-2010, que apareció unos días antes que él falleciera. Como que él resistió su enfermedad, que
no la comentó conmigo, yo hablé con él días antes, ¿no? Porque él quería que se hace en vida ver su libro impreso, que se llamó Sabana Larga, Atlántico, 1810-2010. Entonces, un mes antes, más o menos, él me llamaba mucho por teléfono, me mandaba mensajes y prácticamente me obligó a que lo visitara. Yo no sabía por qué tanta insistencia y me dijo, necesito que usted escriba un prólogo a mi libro sobre Sabana Larga. Yo estaba muy ocupado, pero tratándose en 2011, estaba muy ocupado con la edición de José Agustín Blanco, ¿sí? Estaba apareciendo su primer tomo, en fin. En esos días yo tenía que preparar un viaje a Bogotá a lanzar en la Feria del Libro el libro de José Agustín Blanco. Entonces él finalmente me dijo, yo quiero que usted escriba algo para mi libro. Bueno, me senté y lo escribí, eso. Y también le pidió a Rodolfo Zambrano Moreno. Y yo con Rodolfo le hicimos dos prólogos, dos proemios, digamos, a sus libros dedicados a Sabana Larga Atlántico, donde él siempre tuvo, por nacido de allá y sus raíces allá, de la familia de los Ginás, del teniente Vicente Ginás, que se ocupa nuestra amiga. Bueno, entonces, finalmente, después me avisan, me llaman por teléfono a mí, me dicen de que ha fallecido don Juan Pablo Ginás. Me llaman el día martes que falleció. Y entonces yo estaba pues impresionado porque él me obligó y fuimos a la editorial allá, a Editorial Mejores. Y estuvimos allá con el señor dueño allá y me recomendó él allá y todo. Y entregamos en persona mi prólogo y lo incluyeron rápidamente y lo sacaron. Entonces yo tenía que viajar el día de sus funerales, el día jueves. Entonces el día miércoles me entero yo de la muerte de él. Y entonces, y había que ir, entonces, que estaba el cuerpo de él en los jardines de la eternidad. Como yo tenía que volar a Bogotá para asistir al lanzamiento del libro de otra Sabana Larguero, entonces yo fui a visitar su féretro. Fui yo a la exequia, ¿no? Y estuve allá, pero no estuve en la despedida final con toda la ceremonia. Y estaba allí saludando a la señora Celeste y todavía no llegaban sus dos hijos, pero había un hijo de él ahí, uno de sus hijos que estaba en Bogotá, y saludando a las personas que estábamos allí, todo, ¿no? Despidiendo por don Juan Pablo, se me acerca el hijo de él y me dice entonces, dice, ¿usted es Jorge Villalón? Sí, muy bien. Y cuento esto porque es bastante, no es falsa, ¿cómo se dice? De mi persona y todo, no, yo no soy importante, pero esto sí es importante, ¿no? Porque no me lo dijo él. Primero él no me dijo que estaba enfermo. Pero el hijo de él me dijo, usted, mire, le quiero dar las gracias por haber atendido a mi papá. Y le quiero contar algo. Antes de morir, él me llamó en la mañana, el martes, y me dice, por favor, tráeme el libro que acaba de salir. Léeme el prólogo del señor Villalón. Y se lo leyó. Le hacía repetir algunos párrafos, me decía, con mucha delicadeza, lento y todo, muy bien. Al rato después, pasaron unas horas de su agonía, lo llamó de nuevo el mismo hijo, le dijo, hijo, tráeme el libro. Entonces el libro le dice, bueno, léeme el prólogo del señor Villalón. Papá, ya se lo leí. Sí, lo sé, quiero escucharlo de nuevo. Y me hizo un gran homenaje él. Me dice, porque ese caballero, ese señor, es quizás quien mejor comprendió qué es lo que quería hacer yo con mi actividad de historiador, siendo yo un médico pediatra y bastante exitoso y fundador de la carrera de medicina de la UCA del Norte. Entonces, eso me llenó a mí de entusiasmo, ¿no? Por seguir en esta batalla, ¿no? De recoger la memoria de la ciudad de Barranquilla. Entonces, en el libro de Sabana Larga, está, hay dos capítulos, ¿no?
Y esos dos capítulos yo los he incluido. Lo he incluido porque Juan Pablo, de una manera muy especial y con un lenguaje muy bello, cuenta cosas que ocurrieron pues ese día de 1820. ¿Ya? Voy a leer algunos párrafos porque él relata, antes de que llegara a Sabana Larga, Bolívar, él cuenta cómo es Bolívar aquí en Barranquilla. Escribe él en uno de los capítulos que denomina Bolívar llega por el río a Barranquilla. ¿Sí? Eso es tomado del libro Sabana Larga Atlántico que muchos de ustedes pueden tener. Si no, está a disposición siempre en el Archivo Histórico del Atlántico y en la Biblioteca Piloto y en otras bibliotecas. El Libertador ha vuelto de Venezuela a Nueva Granada el 18 de abril de 1820 para estar más cerca del teatro de la guerra. El 30 de mayo llega a Cúcuta. De Cúcuta parte el 9 de agosto y el 16 se encuentra en Ocaña. Desde allí, el 17, oficia al alcalde de Barranca para que el día 22 le tenga listos 15 caballos. Increíble, Bolívar. El mismo 17 sale de Ocaña. El 18 llega a Huachica, etcétera. También llega a Monpós, en fin. Al rayar la mañana del 24 de agosto de 1820, el Libertador descubre el horizonte a Barranquilla. Se llega por el río a Barranquilla. El almirante Brión saluda al general en jefe con una salva de cañones. En el andén del puerto fluvial forman los batallones. Sobresale el grupo de caballería de lanceros irlandeses y su comandante Bardet O'Connor. ¿Ya? Eso me lo contó a mí siempre Juan Pablo, ¿no? Es decir, en la liberación de Barranquilla estamos el 24 de agosto y eso fue en julio. O sea, acá en esos meses, dando vueltas, ¿no? Había un grupo de caballería de lanceros irlandeses que llegaron a Barranquilla, estaban acá. La nave que ostenta el tricolor nacional se orilla y el hombre extraordinario salta a tierra. Eso es 1820. Dice un cronista de la época que viste levita azul, pantalones blancos, Bolívar, ¿no? Botas altas y morrión con cordones altos. Avanza por entre las dos filas. Avanza por entre las dos filas de admiradores y se dirige al templo. Es breves instantes a orar. En el átrio lo reciben los presbíteros Nicolás José Gómez y Nicolás María Insignani. Yo invito públicamente a los cineastas de Barranquilla, a la gente de comunicación. Estos son documentos históricos y se pueden hacer cosas hermosas. Imaginan ustedes un corto con la llegada de Bolívar, con esta descripción, a Barranquilla en 1820, liberada, ¿no? Y yendo al atrio de la iglesia de San Nicolás, en donde él hace una oración. O sea, parecen imágenes impactantes aún el día de hoy. Cuando los ruegos sacros terminan, se dirige a su alojamiento situado en la calle de la Amargura, no lejos del lugar de desembarco. Es huésped del coronel José Santiago Duncan. Por eso mostré la imagen de Duncan hace poco. El anfitrión lo recibe con un estrecho abrazo. Su amistad había empezado en Jamaica en momentos en los cuales el Libertador vivía días difíciles. Hablando pues con otras personas, sobre todo Rodolfo Zambrano, dice, esta información la pusimos nosotros los editores de este texto, la puse yo con Alexander Vega. Esta casa fue la casa donde estuvo Bolívar en 1820, ¿ya? Esta casa fue derribada para construir el edificio de los señores J.B. Mogollón y compañía en 1917. Es decir, la casa que visitó en 1820, en el día del inicio de la República, fue destruida el 17. Estaba ubicada en la acera occidental de la calle del Comercio, también llamada de la Amargura. Es muy probable que haya estado en el centro del ataque de las fuerzas españolas el 25 de abril de 1815. Cuando llegó Bolívar, era una de las pocas de mampostería. En 1910, el Centro de Historia del Atlántico había puesto una lápida que decía, comillas, en esta casa se hospedó el Libertador 23 y 24 de agosto de 1820. Entre los súbditos británicos, radicados en los albores del siglo XIX en Barranquilla, Santiago Duncan ocupaba un lugar prominente. Toma parte a favor de la causa criolla durante la Guerra de Independencia.
Asimismo, ayuda con recursos particulares a financiar el ejército el libertador. El ilustre huésped, Bolívar, cruza el zaguán y se instala con su Estado Mayor en las habitaciones asignadas. Monta guardia a la mansión el cuerpo de lanceros irlandeses. ¿Se imaginan hacer un video de eso? Visten sus rojos uniformes de gala. Los comanda el valiente Bardet O'Connell. Se ve allí como ningún hombre grande llega a la grandeza sin un toque de divina inspiración. Como se acostumbra a la sazón, sirven el almuerzo a las 10 de la mañana. Debido al número de asistentes, hubo necesidad de primera y segunda mesa. Su excelencia, Bolívar, ocupa la cabecera y de espaldas al aposento que le va a servir de gabinete de trabajo. Acostumbra en los grandes banquetes no comer demasiado y hablar llano para evitar los signos de falsa erudición. Y entonces luego menciona a las personas que estaban allí, ¿no? Estaban, ¿sí? Hay una historia muy bonita aquí. José María del Castillo y Rada, el comandante de la Fuerza Naval, capitán de navío José Padilla, de padre nacido en Sabana Larga, comandante de batallón lancero Francis Borde, ¿sí? Burde Tocón, los comandantes de batallones Antioquia y Honda, los tenientes coroneles José María Córdoba, Hermógenes Maza, el secretario de su excelencia José Gabriel Pérez, el conde sueco Federico de Adelkreuz y los alemanes Felipe Braun, técnico castrense, el negociante Juan Bernardo Elves, el consulado Santiago Pérez Mazanet, Bartolomé Molinares y otros. Todo eso está citado de una obra de Carlos González Rubio en la página 101. Y luego entonces, cuando terminaron de comer, entonces, ya, esas son las cosas que cuenta José Agustín, ya. Finalmente termino con una nota que escribe Juan Pablo Ginás, ¿sí? Dice, a la fecha, en ese momento, se da en el lugar, en Barranquilla en 1820, ya liberado, el feliz encuentro de reconciliación entre el Libertador y el doctor José María del Castillo y Rada. Este último guarda muchos años resentimiento a Bolívar. Lo acusa del infortunio final sufrido por su hermano en Barranquilla, dice del Castillo. Hablé con él largamente los días 23 y 24. ¿Sí? ¿Quién es José María del Castillo y Rada? Hermano del Castillo y Rada, Manuel, ya, que era el jefe de la plaza de Cartagena en 1815, que se negó a darle la artillería a los soldados y todas las fuerzas militares para haber defendido a Cartagena y haber atacado a Santa Marta en 1815. Y esa desaveniencia entre Bolívar y el hermano de este señor, ¿no? Y finalmente Castillo Rada murió fusilado. Nuestro gran amigo y miembro de la Academia de Historia, Carlos Rodado Noriega, escribió un excelente texto sobre esa desaveniencia en esos momentos en que se estaba jugando el destino de la patria colombiana. Es un documento muy importante que lo ameritó entonces ese discurso para que fuera incorporado como miembro de número de la Academia de Historia, en la Academia Colombiana de Historia, y fue leído también ese texto acá en la Academia de Historia de Barranquilla el año pasado, y forma parte también del cuerpo del libro que vamos a publicar. Me parece emocionante ese encuentro, ¿no?, del hermano, ¿no?, con Simón Bolívar, y hablaron bastante porque fue un momento culminante en que Bolívar tuvo que huir de Santa Marta hacia allá, ¿no? Bueno, eso es entonces, y luego él se va a Sabana Larga, entonces, al otro día, ¿no? Y eso es ya es otro cuento. Entonces, lentamente vamos terminando esta jornada, ¿no? Ahí está un poquito la casa del señor Molinares. Ya, vamos a mirar allí un poquito, ¿no? La última imagen. Ya, entonces quiero que aparezca la imagen. Es que hay una demora, ¿no?, entre que yo la pongo en que aparezca en la pantalla que están viendo ustedes. Sí, ahí está. Entonces, esa es la casa todavía, el Paseo Bolívar, ¿no? Y la casa que fue
derrumbada cuando se amplió el Paseo Bolívar después de 1930. Ya, dejar de compartir. Entonces volvemos nuevamente. Vamos a volver. Sí, eso sería pues de mi parte como historiador de lo que podría decirles a ustedes. Entonces, sí, entonces tengo que dejar de compartir. Ya, ok. Dejar de compartir. Puedo ya entonces cerrar esto acá. Sí, esa es la memoria que se tiene. Entonces, si alguna persona y si existe la posibilidad de que alguna persona quiera intervenir, uh, si está Juan Pablo por ahí cerca, entonces, para que me diga si alguna persona quiere hacer alguna intervención. Me alegro mucho de que la Carta del Atlántico Barranquilla, el Archivo Histórico del Atlántico y la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, dirigida por nuestra gran amiga Cielo Támara, viuda de Vendríez, ya todo el equipo entonces hemos cumplido con la patria en condiciones bastante precarias, virtual. De lo contrario, hubiéramos hecho en la aduana un gran evento, ojalá con las autoridades, por lo menos con la Academia de Historia, y hubiéramos hecho creo que un evento muy bonito. Probablemente lo hagamos el próximo año. Hay una fecha que está hay una fecha que está pendiente, que es la del 10 de octubre. El 10 de octubre, si estamos en disposición, no sé, pues, si no el otro año, en algún momento, esta fecha del inicio de la vida republicana en Barranquilla, hay que hacerlo. El 10 de octubre fue cuando se fueron los españoles de manera definitiva de Colombia desde Cartagena, y es el día de la región Caribe establecida después del voto Caribe de las elecciones del 2008, ¿sí? Si mal no recuerdo, ¿no? Dirigida por el ex gobernador Eduardo Verano, ¿no? Si él eventualmente puede escuchar esta charla, al menos voy a enviarle el link para que lo pueda ver, ¿no? Y en cualquier momento, creo que es importante destacar este momento que estamos conmemorando el día de hoy, porque es una fecha columna, como hablaba Orlando Falsborda, ¿no? Ideas y hechos columna, ¿no? Este día de hoy es una gran columna porque es el inicio de la vida republicana en ese sueño, ya que cada vez lo veo más cerca de una región caribe estructurada alrededor de una autoridad regional ligada, por supuesto, al poder central de Bogotá, ¿no? Es una idea que hay que fortalecer siempre, ¿no? Porque en el caso de la Liga Costeña, que ocurrió hace 100 años, ¿no? En un evento que les recomiendo el día de ayer, que está en YouTube, que se llama La Casandra de la Liga Costeña. En el 1919 se reunió la Liga Costeña, ¿no? Donde plantearon posibilidades de la región Caribe. Es un antecedente de la idea de región Caribe. Y se acusó en aquel momento, y tuvieron miedo de Bogotá, de que la costa, liderada por Barranquilla, que estaba en ese momento como puerto más importante del país, el único quizás, en un auge económico impresionante, que hiciera lo mismo de Panamá. Y eso entonces el presidente vino para acá, Marco Fidel Suárez estuvo por acá hablando con la gente, hubo temor en Bogotá de que la región Caribe se independizara. Pero eso ya pasó, eso se diluyó, y el rector sacó un libro, y entonces en YouTube pueden encontrar ustedes la Casandra de la Liga Costeña, así se llama, donde interviene el rector, interviene la historiadora Ripoll de Cartagena y el empresario
Kenneth Levy, ¿no? Les recomiendo eso y les recomiendo el libro también. Y yo no lo tengo, está creo que apareciendo en estos días. No sé. Está virtual también. Entonces, la idea de región, creo que esta fecha también se constituye en un hito importante de ese legítimo y noble proceso de que la región Caribe logre constituir unas autoridades que favorezcan no solo la actividad económica, que es muy importante, sino que sea también esa articulación económica y también por carreteras y por todos los medios, también virtuales, se fortalezca la cultura nuestra, que creo que es lo más valioso que tenemos, ¿no? Porque los puentes, las carreteras, los ferrocarriles, los computadores, los edificios, eso es fotocopia de Nueva York o de Londres o de París o de Madrid, pero nuestra cultura sí es un patrimonio intangible de la humanidad, y como el carnaval y todas nuestras manifestaciones musicales, pictóricas, eso es una obra colectiva de esta maravillosa tierra que es la región Caribe, con su capital natural de los últimos 200 años, que creo que es Barranquilla. Entonces ofrezco nuevamente, si existe la posibilidad, Juan Pablo, entonces de que alguien pudiera intervenir. ¿Sí? Juan Pablo, ¿existe la posibilidad de que alguna persona intervenga? Bueno, no hemos recibido, no tenemos intervenciones acá registradas, Jorge, solamente mensajes de agradecimiento por tu intervención en la cátedra la mañana de hoy. Muy bien. Ya entonces yo me despido y tú a la despedida y cierre. Muchas gracias, Juan Pablo. Listo, Jorge, no, muchísimas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy con esta importante temática y agradecerle a todas las personas que se mantuvieron conectadas en esta transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Invitarlos mañana nuevamente a las 10 de la mañana en el horario convencional de la cátedra para hablar sobre la geografía y el medio ambiente del Departamento del Atlántico. Jorge, nuevamente muchísimas gracias y para nuestros asistentes un feliz resto de día. Muchísimas gracias nuevamente.